12 hombres armados, 3 casas de seguridad y entre el arsenal una pistola bañada en oro con la imagen de la Santa Muerte grabada en la cacha. Eso fue lo que encontraron los cateos ordenados por un juez de control la noche del 23 de julio en el fraccionamiento Valle del Gigante, en León, Guanajuato. Pero la cifra de detenidos no es el dato que debería preocuparte. Lo que debería preocuparte es lo que esas placas balísticas, esas credenciales de policía falsificadas y los casi 4,5 kilos de cristal empaquetado en más de 10,000 dosis individuales dicen sobre cómo opera hoy una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en pleno corazón del Bajío. ¿Por qué una célula dedicada, según la versión oficial, a vender droga al menudeo necesitaba chalecos tácticos y placas balísticas? Es la primera pregunta que ninguna fiscalía ha respondido todavía. Y es la pregunta que sostiene todo lo que sigue en este caso. La captura se ejecutó de forma simultánea en 3 domicilios del mismo fraccionamiento, uno de esos desarrollos habitacionales de clase media que en los últimos años se han vuelto, en distintos puntos del Bajío, refugio discreto para operadores de células armadas. Participaron agentes de la Fiscalía Regional A de Guanajuato, elementos de la Guardia Nacional, tropas del Ejército Mexicano y policías de la Secretaría de Seguridad y Paz Estatal. No fue un operativo improvisado ni una redada de rutina. Los cateos llegaron después de semanas de trabajo de inteligencia orientado a ubicar exactamente esas 3 direcciones con nombre de fraccionamiento y todo, antes de tocar la puerta. Y aquí aparece el primer dato que cambia la lectura del caso. Apenas minutos después de empezar esta historia, entre lo asegurado no solo había droga y armas, había 2 identificaciones policiales presuntamente apócrifas. Alguien dentro de esa célula tenía o fabricaba credenciales para hacerse pasar por autoridad. En un estado donde la desconfianza hacia las corporaciones ya es alta, ese hallazgo abre una grieta distinta a la de siempre. ¿Cuántos retenes, cuántos controles nocturnos, cuántas revisiones de rutina en los pueblos del Rincón o en Silao fueron en realidad obra de hombres armados disfrazados de autoridad? Es algo que hasta hoy nadie ha podido responder con certeza. Piensa en lo que implica ese detalle para cualquier persona que maneje de noche por esa zona. Un retén falso, con placas balísticas reales y uniforme convincente, no se distingue de uno legítimo hasta que ya es demasiado tarde. Ese es exactamente el tipo de riesgo que estas credenciales falsificadas habilitaban. Y es también la razón por la que el hallazgo importa mucho más que el peso de la droga decomisada. Guanajuato no es territorio nuevo para el CJNG y tampoco es la primera vez que una célula cae con este mismo patrón. Apenas en mayo un operativo distinto había desarticulado a otro grupo de 22 presuntos integrantes en los límites entre León y Silao, en la zona conocida como Lomas de Comanjilla, señalados por huachicol, secuestro y narcomenudeo. Casas de seguridad, arsenal, credenciales falsas, kilos de droga fraccionada para venta. La repetición casi calcada del mismo esquema, 2 meses después y a pocos kilómetros de distancia, sugiere algo más incómodo que una simple coincidencia. La capacidad de esta organización para reconstruir células casi al mismo ritmo en que las autoridades logran desmantelarlas. Y esa capacidad de reconstrucción no aparece de la nada. Guanajuato lleva casi una década siendo escenario de una de las disputas territoriales más violentas del país, desde que el CJNG entró a disputarle a los grupos herederos del viejo cártel Santa Rosa de Lima el control del robo de combustible y después de las rutas de distribución de drogas sintéticas. Esa guerra por el territorio que ya lleva años es el terreno donde germinan células como la que cayó esta semana en Valle del Gigante. No hace falta repasar toda esa historia para entender el presente, pero sí hace falta tenerla en mente para entender por qué una célula desarticulada en mayo puede tener 2 meses después una heredera casi idéntica a pocas calles de distancia. Aquella guerra dejó, entre otras cosas, la caída de José Antonio Yepes, el Marro, el líder del cártel Santa Rosa de Lima capturado años atrás. Pero la caída del líder nunca significó la caída del negocio. Los huecos que deja un jefe de plaza detenido casi siempre se llenan más rápido de lo que tarda una fiscalía en armar un expediente en su contra. Y ese mismo patrón, cabeza detenida, negocio que sigue, es el que probablemente estemos viendo otra vez con esta célula de Valle del Gigante. Nadie ha dicho todavía quién era el jefe de plaza detrás de estos 12 hombres, ni si alguno de ellos ocupaba ese lugar. Esa es otra pieza que falta en este rompecabezas y que el proceso judicial de los próximos días podría o no revelar. El origen de los 12 detenidos tampoco puede leerse como un dato de relleno. Solo 3 son de León: Luis Enrique de 34 años, Jafet de 37 y Giovanni de 36. El resto llegó de otros estados. De Guerrero vinieron Luis Daniel de apenas 21, Agustín de 36 y Mauricio de 37. De Oaxaca, Francisco Isaí Alain, ambos de 19 años y Ezequiel de 30. De Morelos, Luis Miguel de 35. De Jalisco, Ángel Osvaldo de solo 20.
y Concepción, de 24, cuyo origen no fue precisado por la Fiscalía. Eso dibuja algo muy distinto a una banda local con raíces en la colonia. Dibuja una red de reclutamiento que cruza al menos 5 estados del país para surtir de operadores jóvenes a una sola célula en una sola ciudad. Ahí aparece la pregunta incómoda que casi nadie se hace en voz alta. Si una célula de este tamaño necesitó traer gente desde Guerrero, desde Oaxaca, desde Morelos, algo pasó con la mano de obra criminal local. ¿Se agotó, se depuró a punta de detenciones y ejecuciones anteriores? ¿O simplemente el CJNG prefiere mover operadores sin arraigo, sin familia cerca, sin lealtades previas al territorio donde van a matar? Un sicario que no conoce la ciudad, que no tiene primos ni vecinos entre las víctimas, no duda tanto al apretar el gatillo. Y un operador foráneo, cuando cae detenido, tampoco puede filtrar información útil a la policía local con la misma facilidad que alguien nacido y criado ahí. No hay ahora confirmación oficial de cómo fueron captados estos 12 hombres para terminar viviendo en una casa de seguridad a cientos de kilómetros de su ciudad natal. Pero el patrón que se repite en decenas de casos similares documentados en distintos estados del país es conocido. Ofertas de trabajo bien pagado publicadas en redes sociales, promesas de cuidar una propiedad o de hacer seguridad privada que terminan siendo la puerta de entrada a una célula armada. Si algo de eso ocurrió también aquí, es por ahora solo una lectura probable, no un hecho comprobado. Pero explica, al menos en parte, ¿por qué media célula tiene menos de 25 años y ninguna raíz visible en León? Fíjate también en las edades. 2 de los detenidos apenas tenían 19 años, otro 20, otros 21. Casi la mitad de esta célula está por debajo de los 25 años, edades en las que en circunstancias normales alguien estaría terminando una carrera técnica o buscando su primer empleo formal. En cambio, terminaron viviendo en una casa de seguridad con armas de uso exclusivo del ejército, a cientos de kilómetros de su lugar de origen. Ese dato, frío como estadística, es también el retrato más claro de a quién recluta hoy el crimen organizado en México. No a hombres curtidos con años de experiencia, sino a jóvenes desechables, fáciles de sustituir si caen. Antes de seguir, vale la pena decirlo con claridad. Si este tipo de operativos te parece que reciben menos seguimiento del que deberían una vez que la nota deja de ser tendencia, coméntalo abajo. Quiero leer si ustedes creen que estas células realmente se desarticulan o solo se mudan de fraccionamiento. El expediente completo, los 12 detenidos, el arsenal, la carpeta de investigación, fue turnado a la Fiscalía General de la República. La razón oficial tiene nombre técnico, pero consecuencia muy concreta. Parte del armamento asegurado es de uso exclusivo del ejército y su sola posesión ya constituye un delito federal, sin importar si más adelante se llega a comprobar homicidio o secuestro. Eso saca el caso de las manos del fuero común casi de inmediato y lo coloca bajo reglas distintas, con jueces federales y con plazos propios. En términos prácticos, eso significa que los 12 detenidos deberán enfrentar en los próximos días una audiencia de vinculación a proceso, donde un juez federal decidirá si existen elementos suficientes para mantenerlos bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación, ya sea por delincuencia organizada, por delitos contra la salud, el nombre legal que reciben en México los delitos relacionados con narcóticos o por portación de armamento reservado a las Fuerzas Armadas. De esa resolución depende en buena medida si el resto de esta historia se puede seguir construyendo con los propios detenidos disponibles para declarar o si el proceso se enreda en tecnicismos y termina, como ha pasado con tantos otros casos similares, diluido con el paso de los meses. Pero hay un detalle que cambia toda la lectura del caso y que hasta ahora se ha mencionado casi de pasada en la cobertura. Las autoridades de Guanajuato ya anunciaron que las armas aseguradas en Valle del Gigante serán cotejadas con las utilizadas en al menos una decena de secuestros y homicidios ocurridos en León y en municipios cercanos, entre ellos los pueblos del Rincón y Silao. No se trata de un decomiso más para engordar una estadística mensual. Se trata de un cruce balístico que, si arroja resultado positivo, puede convertir estas 12 detenciones en la pieza que faltaba para resolver crímenes que llevan meses sin nombre ni responsable. Lo que todavía no se ha explicado del todo, y es la razón por la que este caso puede crecer mucho más de lo que el titular de hoy deja ver, tiene que ver con un hecho ocurrido apenas 11 días antes de estas detenciones, a menos de una hora de distancia de León. El día 12 de julio, en la colonia Miguel Hidalgo, municipio de Pénjamo, un grupo armado irrumpió en una reunión familiar y ejecutó a 2 jóvenes y a 2 adolescentes. El crimen conmocionó a la región no solo por la edad de las víctimas, sino porque ocurrió dentro de una convivencia doméstica, sin que mediara, según los primeros reportes, un enfrentamiento previo entre bandos rivales. Fue una ejecución dentro de una fiesta familiar, no un choque entre grupos armados en plena calle. Y ese tipo de crimen, el que entra a una casa y mata a menores de edad sin previo aviso, suele dejar una marca distinta en la memoria de una comunidad, la de un mensaje deliberado, más que la de un enfrentamiento accidental.
11 días después, con los 12 sospechosos ya detenidos en León, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reconoció, como parte de sus líneas de investigación abiertas, que la célula capturada en Valle del Gigante podría estar relacionada con esa masacre familiar en Pénjamo. La propia autoridad la presentó como hipótesis de investigación, no como confirmación judicial, y lo hizo casi al mismo tiempo que presumía el golpe contra el CJNG como una victoria cerrada y contundente. Y ahí está el verdadero peso de este caso, el que el título de 12 detenidos con arsenal no alcanza a contar. Poco importa, en el fondo, si estos 12 hombres vendían cristal en una colonia de León. Lo que sí importa, y mucho, es si esos mismos 12 hombres o las armas que llevaban guardadas en las 3 casas de Valle del Gigante tienen algo que ver con la ejecución de 2 adolescentes durante una reunión familiar a menos de 1 hora de distancia. Esa es la explicación real detrás del hecho. Esta célula podría no ser solamente un punto de venta de droga, sino uno de los grupos operativos detrás de uno de los crímenes más brutales que ha vivido Guanajuato en lo que va del año. Esto ocurre, además, en medio de una semana particularmente activa contra el crimen organizado a nivel nacional. El mismo 23 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó por separado la detención de 2 líderes criminales en operativos realizados en Yucatán y en Nayarit. Héctor, alias Cado o Cazador, señalado como uno de los principales líderes del cártel de Arellano Félix en Baja California, y Oscar, conocido como el Chino Payaso, operador del CJNG en la zona metropolitana de Monterrey. Son casos distintos, ejecutados por corporaciones distintas, en estados distintos al de Guanajuato. Pero la coincidencia de fechas deja ver algo que va más allá de una sola nota policíaca. El mismo fin de semana, en al menos 4 estados del país, cayeron operadores y líderes de las 2 organizaciones criminales con mayor disputa territorial en México. El dato que muchos pasaron por alto en la cobertura del caso de León es precisamente ese. La escala del arsenal decomisado no corresponde a una simple bodega de narcomenudeo de barrio. 10.018 envoltorios de cristal, con un peso cercano a los 4,5 kilos, no se venden en una sola esquina de un solo fraccionamiento. Esa cantidad de dosis individuales ya fraccionadas y listas para distribución habla de una red de puntos de venta que se extiende por varias colonias, con básculas grameras y etiquetas de dosificación que sugieren una operación logística organizada, no una simple tiendita improvisada. Sumen a eso las 9 bolsas con cerca de 3 kilos de marihuana, los cargadores, los cartuchos de diversos calibres, los chalecos tácticos y el vehículo asegurado, y lo que queda se parece mucho más a la fotografía de una célula armada organizada con capacidad logística y con acceso a armamento de uso exclusivo del ejército, que a la de 12 vendedores callejeros trabajando por su cuenta. Ese tipo de estructura no se arma en semanas. Se arma con financiamiento sostenido y con algún grado de protección, aunque sea parcial, dentro del territorio donde opera. Sobre el origen exacto del armamento de uso exclusivo del ejército que portaba esta célula, la autoridad todavía no ha dado detalles. Trascendió, eso sí, que se trata de fusiles que no se consiguen en una armería civil ni en el mercado negro de esquina, sino a través de rutas de tráfico que, según reportes de organismos de seguridad en la frontera norte, suelen cruzar hacia México desde el lado estadounidense antes de terminar en manos de células como esta. No hay hasta el momento confirmación oficial de cuál fue la ruta específica que siguió el arsenal decomisado en Valle del Gigante. Pero la sola presencia de ese tipo de fusil, junto a placas balísticas y chalecos de nivel militar, deja ver que estos 12 hombres no estaban armados para una simple disputa de esquina por territorio de venta. Y ahí aparece otro dato que cambia la lectura de todo el caso. Un arma bañada en oro, grabada con la imagen de la Santa Muerte, pesa distinto dentro de una célula criminal. En la cultura del narco, ese tipo de pieza suele ser símbolo de estatus, casi un trofeo que marca jerarquía dentro del grupo. Su presencia entre lo decomisado sugiere que al menos uno de los 12 detenidos no era un operador cualquiera dentro de la estructura, sino alguien con un peldaño más arriba en la cadena de mando de esta célula. El punto más incómodo de todo esto es que ese nivel de organización no cayó por perseguir a los responsables de la masacre de Pénjamo. Cayó, según la versión oficial, por trabajo de inteligencia enfocado en narcomenudeo y en delitos contra la salud. La posible conexión con los homicidios de los 4 jóvenes en Pénjamo apareció después casi como un hallazgo colateral de una investigación que perseguía otra cosa. Eso plantea una pregunta que la Fiscalía de Guanajuato todavía no contesta con claridad. ¿Cuánto tiempo llevaba esta célula operando bajo el radar antes de que un cateo por drogas terminara casi por accidente acercando a las autoridades a uno de los crímenes más graves del año en el estado?
Lo que viene ahora depende de un cotejo balístico que puede tardar semanas, quizá meses. Si las armas encontradas en Valle del Gigante coinciden con los casquillos recogidos en la escena de Pénjamo, el caso deja de ser un expediente estatal de narcomenudeo y se convierte en un caso federal con nombre propio. La célula señalada por la masacre de 4 jóvenes en una reunión familiar. Si no coinciden, la pregunta seguirá abierta y la Secretaría de Seguridad y Paz tendrá que explicar por qué vinculó públicamente a esta célula con ese crimen antes de tener una prueba confirmada, con el riesgo de que esa versión termine sin sustento y sin responsables señalados de nuevo. Cualquiera de los dos caminos deja algo claro, y es quizá la conclusión más incómoda de todo este caso. La disputa criminal en Guanajuato no se está resolviendo con este tipo de operativos, se está reacomodando. Cada célula desarticulada abre un espacio que otra organización, o la misma con otro nombre y otra dirección, ocupa casi de inmediato. Las corporaciones estatales, federales y militares siguen llegando después del hecho, casi nunca antes, y el patrón de mayo repitiéndose en julio, con casas de seguridad, credenciales falsas y armamento de grado militar, es la prueba más clara de que el problema no está en la cantidad de operativos, sino en la velocidad con la que el territorio se vuelve a llenar apenas queda vacío. Para los vecinos de Valle del Gigante y de los fraccionamientos cercanos, esa velocidad se siente muy lejos de cualquier análisis político de escritorio. Es la diferencia entre dormir tranquilo o preguntarse cada noche si la próxima casa de seguridad va a estar a media cuadra de la suya. Y es justo ahí donde el hallazgo de las placas balísticas y el equipo táctico adquiere otro significado. Una célula que se blinda de esa manera no solo se prepara para vender drogas sin sobresaltos, se prepara para un enfrentamiento, ya sea contra un grupo rival, contra la autoridad o contra ambos al mismo tiempo. Hay algo más que merece atención antes de cerrar este caso, aunque por ahora nadie lo ha puesto sobre la mesa con todas sus letras. Si el cotejo balístico confirma que estas armas se usaron en secuestros previos en León, en los pueblos del Rincón o en Silao, eso implicaría que las víctimas de esos casos o sus familias podrían por fin tener un nombre al cual dirigir una denuncia formal después de meses de expedientes sin avance visible. Para quienes llevan tiempo esperando una respuesta de la Fiscalía sobre un secuestro o un homicidio sin resolver, este tipo de coincidencia balística suele ser la única puerta real de entrada a la justicia. No una confesión, no un testigo protegido, sino un casquillo que coincide con otro casquillo encontrado meses antes en otra escena. Queda además pendiente algo que rara vez se menciona con el detalle que merecen la cobertura de este tipo de casos. ¿Qué pasará judicialmente con los 12 detenidos en las próximas semanas? La carpeta de investigación ya está en manos de la Fiscalía General de la República y un juez federal deberá resolver si los vincula a proceso por delincuencia organizada, por delitos contra la salud, por portación de armas de uso exclusivo del ejército o por los 3 cargos al mismo tiempo. De esa resolución depende si el cotejo balístico con los casos de secuestro y homicidio en León, en los pueblos del Rincón y en Silao se puede desarrollar con los propios detenidos disponibles para interrogatorio, o si el proceso se enreda en tecnicismos y el caso termina, como tantos otros en el país, perdido entre expedientes sin seguimiento público. Mientras ese cotejo balístico avanza en silencio, en Pénjamo hay familias que enterraron a 2 adolescentes sin tener todavía un nombre al cual señalar con certeza. Y en León, en fraccionamientos como Valle del Gigante, hay vecinos que durante semanas o meses vivieron a 3 puertas de distancia de un arsenal de guerra sin saberlo. Ese contraste entre la vida cotidiana de una colonia y lo que realmente ocurría detrás de una de esas puertas es quizás el dato más difícil de asimilar de todo este caso. No hizo falta una zona de guerra visible para que una célula de este tamaño operara durante semanas. Bastaron 3 casas comunes, en un fraccionamiento común, en una ciudad de más de 1 millón de habitantes que en apariencia sigue su ritmo normal todos los días. 12 detenidos, un arsenal decorado casi como trofeo con oro y con la imagen de la Santa Muerte, 2 identificaciones falsas de policía y una posible conexión, todavía sin confirmar, con la ejecución de 2 jóvenes y 2 adolescentes en una fiesta familiar a menos de 1 hora de distancia. Ese es el balance real de lo que ocurrió en León esta semana, mucho más allá de la cifra que encabeza cualquier nota. La pregunta que queda abierta y que probablemente tardará semanas en responderse es si las instituciones de Guanajuato están desarticulando de verdad una organización criminal o si solo están cortando una rama de un árbol que sigue creciendo con la misma fuerza en el fraccionamiento de al lado. Cuéntame en los comentarios qué crees tú. ¿La relación entre esta célula y la masacre de Pénjamo se va a confirmar con pruebas o va a quedar, como tantos otros casos en México, archivada como simple hipótesis? Si este análisis te ayudó a entender lo que realmente está en juego detrás del titular, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesite ver más allá de la primera nota. Aquí seguimos estos casos hasta el final, no solo hasta el titular.